contextos, aceptar esta diversidad de contextos es fundamental en estos momentos. Y es lo que permite avanzar en la democratización de ciertas políticas culturales y sobre todo en aquel principio que ya no se cita tanto, pero que en los años 90 sirvió para explicar muchas cosas en Europa, que era el principio de la subsidiariedad. Es decir, que la respuesta y las soluciones a problemas se han de dar lo más cercano posibles a donde se realiza o donde se manifiesta esta problemática, este concepto de subsidiariedad, ¿no? Que es, en el fondo, la subsidiariedad lo que dice es si hay capacidades en el contexto, en cada contexto tiene que tener autonomía para decidir la forma de solucionar sus problemas, aparte de la necesidad de que ciertos problemas no los puede resolver solo, necesitará cooperación muy amplia y hasta cooperación global. Esta idea me parece interesante. Y esto nos permite, en este diálogo tan actual que la pandemia nos ha evidenciado entre lo local y lo global. La pandemia se ha manifestado a nivel de lo local, pero las soluciones han sido globales. Y a nivel global está presentando ciertos problemas de articulación por todo esto de la movilidad que genera la globalización. Pero lo local y lo global, que es un discurso antiguo, también está adquiriendo una nueva dimensión, porque parece que estamos todos unidos en todo, y no es verdad. Estamos unidos en muchas cosas, pero estamos muy separados en otras cosas. Y no olvidemos que lo local es la base de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. La vivienda, la educación, la sanidad, el medio ambiente, el ambiente limpio. Todo esto es local. Aparte que hay otros elementos que son globales. Y creo que aquí tendríamos que separar. Y sobre todo porque eh, eh, hay un aumento de diferencias. Está aumentando las diferencias y se ha evidenciado en nuestro país, en España, cómo se han, diríamos, aumentado las diferencias entre lo local y lo urbano, entre lo rural y lo urbano, y sobre todo se han creado, además de las barreras históricas que algunas habían intentado superar en la década de los 80 y los 90, por medio de políticas de Estado, de comunicación, de acercamiento, hoy en día estas se están volviendo a acentuar, como en algunos documentos que ustedes han hecho se plantea. Y podríamos decir que existe bajo este concepto de la España vaciada o como quieran decir, una brecha entre lo rural y lo urbano, una brecha que se ha de identificar, que no es la brecha de la segunda mitad del siglo XX, es otra brecha que creo que tenemos que... Creo que esto es importante. Déjeme hacer una pequeña reflexión a otro elemento que me parece importante del contexto, que es la vida cultural, ¿no? La vida cultural es la base de los derechos culturales. Es decir, los derechos culturales es el derecho a participar y contribuir a la vida cultural. No habla de cultura, habla de la vida cultural. Y la vida cultural es aquello que se da al lado de la vida local. Vida cultural y vida local conviven, ¿no? Y esto convive en un territorio determinado, con unas características determinadas, con una historia determinada, con un sistema económico y un sistema poblacional determinado. Y esta vida cultural es la que nosotros fomentamos como base de derechos. Si las políticas culturales se fundamentaran en derechos, que es lo que predimos como una evolución de las políticas culturales institucionales que estaban basadas más en otros modelos, tendremos que llegar a un concepto que yo he escrito varias veces, que es los servicios culturales mínimos de cada ciudadano, aquello que el Estado ha de garantizar a todos los ciudadanos. Si hablamos de esto, tendremos que definir qué quiere decir servicios culturales mínimos en contextos diferentes. No podremos comparar el contexto de una metrópoli, de una ciudad mediana, de una ciudad pequeña o de un pueblo. Entonces tendremos que definir qué son los servicios culturales mínimos. Y creo que esto será un elemento fundamental. ¿Cómo entendemos el reforzar la vida cultural a partir de la garantía de unos servicios mínimos que cualquier ciudadano, esté donde esté territorialmente, tenga garantizado una serie de servicios culturales mínimos? Y aquí necesitaremos elaboración,
necesitaremos consenso, necesitaremos propuestas, y estas propuestas se tendrán que poner en activo, y sobre todo necesitaremos sistemas políticos que garanticen este derecho. Un ciudadano resida donde reside, tiene los mismos derechos de acceso a la cultura o de acceso a servicios culturales mínimos. Y esto será un elemento imprescindible si queremos plantear una nueva generación de políticas culturales en base a este principio. Y aquí, ya para ir terminando, para no extenderme más, dos cosas fundamentales, ¿no? Es verdad que quizá ya se había evidenciado antes, pero la pandemia ha puesto de relieve la gran importancia de la brecha digital. La brecha digital como una nueva forma de pobreza. Yo vengo ahora de unos días a estar en Colombia y me explicaban que, claro, en esta época de pandemia, de confinamiento, pues algunas escuelas intentaron implantar lo que llamaban la escolaridad obligatoria remota, pero muchos alumnos, muchos ciudadanos, muchos niños y niñas no podían acceder a esto porque no tenían ni aparatos para acceder a lo remoto ni tenían conexión garantizada, ¿no? Este concepto de brecha digital. Es decir, que hemos ido para atrás porque en situación de pandemia hemos perdido aquel principio de igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Ya no digo en el cultural, ¿eh? Ya no digo en el cultural, pero digo en alguna cosa, o en el sentido de acceso a documentación o atención sanitaria, etcétera, etcétera. Cosas que han evidenciado esto y hasta que ha planteado el Banco Mundial hace un par de años un documento bastante interesante que se llama Internet para Todos y dice que el acceso a Internet se convierte en un derecho fundamental, básico en el contexto. Y entonces, en este contexto contemporáneo que les decía, en esta contextualización, hemos de pensar que un servicio fundamental para el territorio es el acceso a la información. Y si lo afectamos a la cultura, el acceso a la comunicación cultural y tener la igualdad de oportunidades. Porque si alguien durante la pandemia podía hacer vida cultural, no en la calle porque no se podía, pero en su vivienda, ese tenía conexión y podía seguir pues retransmisiones, conciertos, ver películas y organizarse su vida cultural privada en sus hogares. Y claro, aquí empezamos a ver dos elementos fundamentales del territorio, la conexión, la comunicación, entendida no solamente como aquello que era en la segunda mitad del siglo XX, que era que todo pueblo tuviera una carretera asfaltada, sino tuviera otro tipo de carreteras. Otro tipo de carreteras. Yo a veces a mis alumnos, cuando les explicaba el concepto de políticas culturales, les ponía un ejemplo que decía, ¿qué es una política cultural? Una política cultural es un conjunto de carreteras, de autopistas. ¿Eh? De autopistas. Esto es lo que tiene que garantizar el Estado, aparte de otros elementos compensatorios. Pero lo que no tiene que hacer el Estado es decir qué va a circular ni qué contenidos van a circular por esas autopistas, por estas realidades. Esto es esta idea. Y hoy las autopistas para circular los productos culturales son las físicas, que también son las comunicaciones tradicionales, pero además está esta brecha digital. Si el territorio supera esta estigmación, de no estar adaptado a estas nuevas realidades, podrá plantearse algunas propuestas y sobre todo podrá buscar su propia personalidad. Para terminar, hago una referencia a uno de los trabajos últimos que yo les invito a revisar, que es este trabajo que hemos hecho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural. Hemos analizado todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mayoría de sus metas y hemos hecho una cierta interpretación cultural. Y hemos visto que la cultura estaba en el ODS 1, en el 2, en el 3, en el 4. En casi todos hemos encontrado una interpretación cultural y una acción cultural. Por eso yo les invito en esta propuesta de este documento de REDS, de una lectura transversal, a hacerla desde el mundo rural.
¿qué aporta el mundo rural a los diferentes ODS? ¿Qué puede aportar, no? Y veremos que sí, que la cultura puede mejorar las condiciones de vida, ODS 1, que la cultura puede garantizar una alimentación saludable, Objetivo 2, que puede mejorar las condiciones de salud, Objetivo 3, la educación, la igualdad de género. Y podemos ver que desde una dinámica ascendente, desde lo local, desde el territorio, desde el contexto, podemos plantear, pues nosotros contribuimos, estamos trabajando en todos esos objetivos y en todas esas metas y contribuimos a este fin colectivo, que es la Agenda 2030, que es construir un futuro mejor. Y sobre todo, creo que es fundamental en esos planteamientos algo que la cultura abandona a veces, el mundo de la cultura, que es pensar en el futuro, satisfacer nuestras necesidades culturales ahora sin perjudicar a las nuevas generaciones. No vamos a quemar las naves para las nuevas generaciones. Vamos a crear condiciones para que las nuevas generaciones puedan trabajar, y hoy en día es posible, desde diferentes espacios del territorio y sin contribuir al desarrollo sostenible desde la acción cultural. Creo que esto es fundamental hoy en día entenderlo de esta forma y sobre todo de buscar este enlace. Y veremos cómo este museo, este centro de interpretación está haciendo un servicio cultural, pero también está recuperando una tradición que fue una tradición cultural y que cuando recuperamos, intentamos un uso del agua más sostenible, pues también estamos haciendo el uso de contenidos y valores culturales que incorporamos a este tema. Y así encontraríamos cantidad de elementos para que la cultura se sitúe en las grandes problemáticas de lo global, emergencia climática, salud, equilibrio territorial, relaciones pacíficas, todo esto lo tenemos que tener. Esto es nuestra agenda. Por lo tanto, yo creo que donde uno puede trabajar con más intensidad lo transversal es en lo rural, porque en lo rural toca para todos. Hace años, cuando hablábamos de gestores culturales en municipios pequeños, hablábamos que era un gestor cultural generalista, ¿no? Que hacía de todo, chico para todo, ¿no? Decíamos, ¿eh? Era un concepto así, familiar, de decirnos. Y es así, en lo rural se tocan todos los elementos. Pero si se tocan todos esos elementos con una cierta intencionalidad en clave de mejorar las condiciones y sobre todo incidir en el desarrollo sostenible del territorio, estamos haciendo un trabajo de contribución. Y lo más importante en esos planteamientos es que la cultura sea consciente de su contribución y presente evidencias de su contribución al desarrollo sostenible. Y creo que esto nos lo van a agradecer. Y para esto tendremos que tener esta visión amplia, contextualizada, buscando soluciones propias y sobre todo buscando esta lectura transversal que desde la cultura podemos hacer al desarrollo sostenible. Muchas gracias y os deseo buenos trabajos y ya he visto en el programa muchas iniciativas que ya se están realizando y creo que sistematizar y conceptualizar esas experiencias nos permitirá sacar conocimiento y compartirlo con otros, que es lo más importante de este trabajo, la cooperación, el intercambio y la transferencia de conocimiento. Muchas gracias y adelante. Bueno, Alfons, muchísimas gracias. Siempre no son unas palabras huecas, siempre se aprende algo de ti. Siempre das una visión nueva, siempre nos colocas el contexto, lo vas recolocando además con el tiempo. De ti aprendimos que la cultura tiene que ser un sistema, hemos aprendido todos los conceptos de desarrollo sostenible y cultura a través de tus palabras y tu reflexión, y a mí me acaba de apasionar lo que has dicho de los servicios culturales mínimos, porque además en este contexto hay que decir que la cultura ha sido declarada un bien y un servicio básico de interés general por primera vez en la normativa española, y es una declaración que pasó desapercibida, que se hizo a través de una norma secundaria, norma secundaria no, muy importante, pero que era en una normativa que se hizo de modificación de la ley del libro, pero existe esta declaración. Y es más, vamos a hacer nosotros un aula a la que, Alfons, te invitaremos, por supuesto, porque es una de las cosas que queremos decir, bueno, ¿y ahora qué? Se ha producido esa declaración normativa de la cultura como
un bien básico, un bien servicio básico de interés general y un servicio básico. ¿Qué significa esta declaración de servicio básico de la cultura? ¿Qué obligación tiene el legislador de continuar en el desarrollo? ¿Qué obligación tienen los ejecutivos de respetar esta declaración? Y, por supuesto, cómo se puede integrar y cómo se pueden desarrollar y definir esos servicios culturales mínimos que tú has dicho y que tienen que existir como desarrollo legislativo inmediato a la declaración de la cultura como un bien y servicio básico. Así que bueno, también os invito a que cuando hagamos ese aula tan interesante podáis estar con nosotros. Susana, estamos bien de tiempos, 10:35, vamos fenomenal. Bueno, que tengo a mi derecha a mi compañera. Vale, corazón. Marta Esmasa, ponte en silencio. Le llamaba a alguien corazón. Oye, era aquí. Entonces, bueno, Susana de la Sierra es compañera, amiga y una persona también que se ha dedicado a la cultura desde diferentes puestos de responsabilidad. Fue directora general del cine del ICA, ha sido ponente en una iniciativa legislativa, bueno, no legislativa, de soft law o de declaración genérica importantísima que ha habido en España, que es la Carta de Derechos Digitales, que no tiene fuerza ni rango legal, pero que sí que es una hoja de ruta y además en la que España se ha posicionado como líder en el desarrollo de este tipo de documentos, ¿no? de reflexión sobre los derechos fundamentales en el ámbito digital. Ella ha sido ponente de la Carta y además es de lo que más yo creo orgullosa está, es que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque le gusta mucho su parte académica, es su objetivo transversal, o sea, siempre está presente y es colaboradora y responsable de todo lo que es el desarrollo de las actividades de materia de sociedad digital de la Fundación Gabeiras. Entonces, Susana, te paso la palabra y muchas gracias por haber venido presencialmente aquí. Muchísimas gracias, Patricia. Perdón, que esto no se ha entendido. Muchas gracias, Patricia. Y nada de agradecerme estar aquí. Estoy muy feliz de estar en Ares, que es un sitio precioso que no conocía. Es un entorno mágico y espero poder regresar en diversas ocasiones. Y es un gusto también tener ocasión de compartir de forma presencial algunas reflexiones con quienes nos acompañan hoy. Mi intervención va a ser muy breve, va a ser una intervención de enlace entre la magistral ponencia de Alfons Martinel y las ponencias que se sucederán. Comenzaba Alfons Martinel citando a Edgar Morin a la globalización y a una de las notas características de la globalización, que es la complejidad. Dentro de las notas características de la globalización podemos apelar justamente al vehículo que facilita dicha globalización o a uno de los vehículos, que es la digitalización. Es decir, nuestras vidas transcurren ya desde hace algunos años en entornos digitales. Nos relacionamos con las administraciones públicas para pedir ayudas, para pedir certificados, para pagar impuestos a través de las redes. Nos relacionamos también, sobre todo en época de pandemia, por desgracia, el profesor Martinel abundaba en esta idea, nos relacionamos con las instituciones educativas, hemos aprendido a distancia, continuamos aprendiendo a distancia. En el ámbito cultural, por ejemplo, en los últimos años sobre todo, las obras artísticas, los museos se han dado a conocer al mundo a través de estos entornos digitales, a través de las redes, a través de Internet. Nos hemos relacionado y nos relacionamos con el personal sanitario también a través de entornos digitales. Esto puede observarse desde la neutralidad, pero evidentemente tiene aspectos negativos y aspectos positivos. El aspecto negativo fundamental es la potencial desigualdad y la efectiva desigualdad que genera las brechas digitales en distintos ámbitos entre quienes tienen acceso a las redes, tienen dispositivos y tienen o no tienen, evidentemente, capacidades digitales. Es decir, las brechas o las desigualdades pueden proceder de distintas razones o de distintas fuentes.
Para abordar la reflexión sobre los derechos digitales, los derechos de la ciudadanía en los entornos digitales, se promovió un grupo de trabajo, un grupo de expertas y expertos por el Gobierno. En el año 2020, en junio de 2020, nos reunimos de forma periódica 18 personas de formación jurídica, pero un proceso participativo muy amplio donde se contó, bueno, pues a través también de entornos digitales, pero a través de reuniones presenciales con personas expertas del mundo de la ingeniería, de la ciudadanía en general, que de forma espontánea enviaron sus propuestas, y fruto de este trabajo desarrollado a lo largo de un año, es la Carta de Derechos Digitales a la que se ha hecho mención y que es pública. No es una norma a día de hoy en sentido estricto, pero tiene el potencial de ser una norma. De hecho, yo como jurista apelo a que sea una norma de aplicación obligatoria que obligue a los poderes públicos a actuar y a luchar contra bueno, pues las desigualdades y otros problemas que puedan surgir en los entornos digitales. La Carta es un texto extenso que aborda distintas cuestiones, incluida la inteligencia artificial, incluidos los neuroderechos, es decir, las cuestiones éticas que se nos plantean como sociedad, por ejemplo, a la hora de insertar, imaginemos, un chip en el cerebro que ayude a paliar los efectos de determinadas enfermedades o que ayude a potenciar las capacidades humanas. Los dilemas éticos en este contexto son evidentes y como sociedad tenemos que tomar decisiones y elaborar normas para afrontarlo. Pero más allá de todo ello, la igualdad era y es un vector de esta carta. Las brechas digitales aparecen de manera constante en esta carta, apelando a los poderes públicos a desarrollar políticas públicas también en el ámbito cultural, justamente para abordar estas brechas. Esta es la parte negativa, las brechas, sobre las que evidentemente podemos debatir con posterioridad. Pero a mí me gustaría llamar la atención, y este era el sentido de esta reflexión conjunta, sobre las posibilidades que ofrece la digitalización en determinados contextos y, en lo que nos interesa aquí, en el entorno rural. A mi brevísima intervención sucederán justamente dos ponencias muy detalladas sobre esas oportunidades que se plantean de la digitalización como instrumento para el desarrollo rural, para el desarrollo de proyectos culturales, incluso de proyectos rurales, culturales, incluso para la definición de esos servicios mínimos culturales a través de instrumentos digitales. Es decir, esas ponencias van a abundar en esas cuestiones porque el mensaje es la digitalización, por supuesto que tiene aspectos negativos y tenemos que abordarlo, pero tiene aspectos positivos. Y desde Fundación Gabeiras queremos acompañar esos procesos de digitalización como instrumento y como oportunidad en los entornos rurales. También, aunque no solo, para el desarrollo de proyectos culturales en los entornos rurales. Se aludía el profesor Martinel en su intervención a conceptos como democratización, participación. Bien, pues los procesos de digitalización pueden contribuir evidentemente a estos fines, a dar voz a mayor número de personas. Dando voz a mayor número de personas y mayor número de colectivos, lógicamente se propicia también una mayor diversidad desde todos los puntos de vista, incluida también la diversidad cultural. Esa concentración en polos urbanos, gracias a la digitalización, puede transformarse en un proceso de deslocalización, porque proyectos que se llevan a cabo en lugares distintos de los centros urbanos pueden darse a conocer, pueden recabar la participación de otras personas y de otros colectivos en otras zonas de la geografía y, por lo tanto, en este sentido, es una oportunidad también de deslocalización y de fomentar la diversidad. Como indicaba antes, ¿cuáles son los retos o cuáles son las políticas públicas necesarias para que esto pueda ser así? En general, deberían centrarse en los tres ejes que he mencionado con anterioridad. En primer lugar, contar con unas redes adecuadas, porque la primera brecha digital es aquella producida porque no hay una red, no llega el Internet a todos los lugares. Entonces, una política pública con presupuesto suficiente, con dotación suficiente para que la red alcance a toda la geografía. En segundo lugar, dispositivos que permitan relacionarse digitalmente con otras personas, con otras entidades, con otros colectivos. Y por último, pero no menos importante, inversión en capacidades digitales, en que todas las personas aprendamos
a relacionarnos digitalmente con esos dispositivos. Estas líneas de trabajo, por cierto, son líneas de trabajo que se están pensando, se está reflexionando sobre ellas en las políticas de lucha contra la despoblación, porque justamente la digitalización puede ser una oportunidad para bueno, pues que se produzca un traslado de población desde los centros urbanos hasta las zonas rurales, porque las oportunidades de trabajo, de vida cultural, de otro tipo de manifestaciones de la vida personal y profesional se puedan llevar a cabo no necesariamente en los entornos rurales. Y este es el sentido, como indicaba antes, de las ponencias que me van a suceder ahora, porque son estas ponencias las que van a abundar en ayudas existentes y en iniciativas públicas existentes a día de hoy que queríamos dar a conocer, porque existen ya algunos programas encaminados en esta línea y que consideramos que pueden constituir esa oportunidad para digitalizar entornos rurales y para propiciar desarrollos culturales en el entorno rural con una dimensión que trascienda incluso dicho entorno local. Así que con estas brevísimas reflexiones yo me detengo para poder escuchar a quienes tienen el conocimiento detallado de la materia, con independencia, por supuesto, de que con posterioridad en el debate podamos profundizar en alguna de estas cuestiones. Bueno, pues muchas gracias Susana. Tienes la cabeza tan bien estructurada. Que siempre tienes el orden. Yo pensaba que presentases tú a José María, ¿me parece? Sí. Y después a Luis. Sí. Tenemos dos personas expertas hoy con nosotras y con nosotros que nos van a desarrollar bueno, por las políticas públicas, algunas de ellas que existen a día de hoy, y los sistemas de ayudas. En primer lugar, alguien que procede de una institución pública, que colabora también con el entorno académico, José María Pernas Alonso, que es abogado senior en el IDAE del Ministerio para la Transición Ecológica. Es doctor en Derecho y es profesor también en la Universidad Carlos III de Madrid, y esa es la razón, por cierto, por la que no nos puede acompañar hoy presencialmente, dado que tiene examen, entonces tiene la amabilidad de conectarse para la sesión, pero luego tiene que ir corriendo a celebrar el examen. Ha trabajado con el Plan España Digital 2025, que es el marco fundamental de las políticas públicas en la digitalización, y es conocedor de los fondos Next Generation, que como sabéis, bueno, pues son los fondos de la Unión Europea para afrontar los efectos de la pandemia y que tiene como uno de los vectores la transformación digital. También, por cierto, la transformación ecológica y la sostenibilidad, por lo tanto, se unen ambos objetivos perfectamente a nuestros fines. José María, yo creo que estás por ahí, te agradecemos tu presencia hoy virtual entre nosotros y tienes la palabra, estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias, Susana y el resto de miembros de la Fundación. ¿Se me escucha bien, no? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, yo eso, bueno, me habéis definido perfectamente. Lo siento no poder estar en Ares porque eu tamén son galego, nací en Vigo, estudiei en Vigo, o sea que hoxe xa que bos días a todos, encantado de estar con vostedes hoxe. Bueno, yo voy a hacer una presentación que el siguiente ponente, Luis, va a analizar más los programas concretos de ayudas del plan de recuperación, pero en este entorno de los municipios, sobre todo, y de la conectividad de los municipios y para combatir la despoblación, en España, bueno, hay dos iniciativas que existían antes de la pandemia. Por un lado, como bien habéis comentado, es el Plan España Digital 2025. Perdonad que voy a compartir. Bueno, es una presentación, pero en verdad tiene más de texto académico que de presentación. Creo que lo estáis viendo. Perdonad porque de formación de abogado y de jurista no es una gran presentación, pero bueno, quería hablaros eso del Plan España Digital 2025, que sobre todo uno de los objetivos importantes es la conectividad digital adecuada para toda la población, y de hecho el objetivo ambicioso de garantizar que el 100% de la población tenga una cobertura de 100 megas a partir de 2025. El tema es que, como ha comentado Alfons, no se llega a otorgar un derecho como si, por ejemplo, está en materia energética. Yo que trabajo en IDAE y también he sido abogado en ese sector, en materia energética sí que hay una obligación
reglamentaria y también la ley del sector eléctrico de garantizar un bono social eléctrico para familias vulnerables que garantice esa cobertura de electricidad de forma gratuita. En el sector digital hoy en día no existe ese bono social digital, sino que el objetivo es garantizar que hay una cobertura, es decir, que hay una extensión de la banda ancha para toda la población, pero no existe esa prestación por parte del sector público. Podría ser un objetivo de debate, yo creo, si debiera existir, dado los actuales bajos costes de cobertura, si el Estado o las administraciones públicas deberían buscar alguna forma de garantizar para entornos vulnerables y sobre todo pues un mínimo de cobertura o bonificar de alguna forma esa cobertura. Pero bueno, no existe el Plan España Digital. El plan es ambicioso, también habla mucho de las pymes, lógicamente, de garantizar también los servicios públicos, es decir, que en entornos rurales o en municipios pequeños hay una digitalización precisamente que favorezca atraer talento a esos municipios de forma que los servicios públicos se presten utilizando tecnologías de la información y eso a la vez garantice pues, una conectividad adecuada de todas las viviendas y para prestar otros servicios públicos que precisamente atraigan talento frente a las grandes ciudades, ¿no? Por otro lado, también relacionado con eso está la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que también contiene como objetivo transversal garantizar una plena conectividad territorial con cobertura de Internet de banda ancha adecuada en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020 y asegurar una adecuada prestación de servicios básicos para toda la población en condiciones de equidad adaptada a las características de cada territorio, como mencionaba Alfons, ¿no? Por otro lado, se menciona el principio de subsidiariedad. En derecho a la Unión Europea está plenamente garantizado, como sabéis, el protocolo anejo al Tratado de la Unión Europea. El protocolo número 2 habla de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, es decir, la Comisión Europea tiene que justificar cuando presenta un proyecto de directiva o reglamento que se cumple con el principio de subsidiariedad, que es que debe justificar por qué una política se regula a nivel comunitario y no a nivel inferior, pero en derecho español, la ley de procedimiento administrativo, la ley 39/2015, no recoge ese principio de subsidiariedad. Es verdad que recoge principios de buen gobierno y alude a que tiene que haber una coherencia del marco normativo entre ámbito local, autonómico, nacional y europeo, pero no recoge ese principio de subsidiariedad. Pero bueno, hoy en día, bueno, todos estos planes se han visto superados lógicamente con los fondos EU Next Generation, que ya sabéis que el mecanismo fundamental es el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, bueno, que son más de 600.000 millones de euros. En España se prevé que tras la aprobación del plan de recuperación, que los fondos, estamos hablando de más de 140.000 millones de euros, 60.000 millones de transferencias no reembolsables y, bueno, los ejes del plan de recuperación, pues gran parte, prácticamente un tercio de los fondos van para transición energética, que es lo que se dedica el IDAE, y donde yo trabajo, y casi un 20% a bueno, conectividad y también unido a la ecosistemas resilientes y lucha contra la despoblación, ¿no? Y en este sentido, bueno, de hecho hace poco a finales de año se ha convocado una de las ayudas del gobierno precisamente para municipios, lo que pasa es que de más de 50.000 habitantes, para digitalización y incluir la digitalización en sus procesos de servicios públicos, y los municipios de más de 50.000 habitantes podían presentarse a estas ayudas, ¿no? Eran como 96 millones de euros, o sea que sí se está avanzando. Y después, por otro lado, también se regula incluso en el plan, en la agenda digital, que haya una reutilización de los servicios digitales que se hayan construido en otras entidades. Es decir, que si se ha construido una plataforma a través de ayudas en una comunidad autónoma, puedan otras comunidades autónomas reutilizar esa capacidad o esas soluciones digitales. Eso me parece muy interesante. Es decir, formas de cooperación dentro del Estado federal. Bueno, si consideramos España un Estado federal, que ese plan de España Digital 2025 sí contempla reutilización de servicios y soluciones digitales construidas con el objetivo de maximizar el retorno de las inversiones y democratizar el acceso a la tecnología a lo largo de todo el territorio nacional. O sea, es decir, aunque una comunidad autónoma reciba fondos del Estado para esa digitalización o un municipio, una agrupación de municipios, que esas soluciones digitales, si son efectivas, puedan ser compartidas y utilizadas por otras entidades que no hayan sido beneficiarias de esa subvención, ¿no? Me parece un elemento fundamental de cooperación que quizás en España todavía no se ha utilizado mucho, ¿no?
Bueno, mi compañero, el que seguirá en el uso de la palabra, pues comentará un poco los planes concretos del plan de recuperación, los instrumentos. Yo solo mencionar que ya sabéis que dentro del plan de recuperación se contemplan los PERTES, que son como planes, se denomina proyectos estratégicos para la recuperación, son como planes tractores que parten, por así decirlo, del sector privado y también de municipios. Es decir, un municipio puede presentar propuestas para un PERTE. Y de hecho hay un registro de entidades inscritas para un PERTE que pueden ser empresas privadas, pero también pueden ser municipios o comarcas o áreas metropolitanas o provincias, ¿no? Actualmente, relacionadas con la digitalización y el mundo rural, yo he destacado el PERTE agroalimentario y el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que también es interesante, sobre todo porque, como sabéis, en materia de aguas, la utilización del agua, la depuración, pues depende de cada territorio. Como comenta Alfons, cada territorio tiene su modelo. Es decir, hay modelos que es una concesión de dominio público, una concesión de servicio público, perdón, donde una empresa privada presta el servicio. Hay otros que se realiza por el sector público directamente, a través de mancomunidades de municipios, etcétera, ¿no? O sea, entonces, bueno, este PERTE de digitalización del ciclo del agua pretende dar ayudas a esa digitalización y precisamente que se favorezcan economías de escala a través de la digitalización que permita, primero, ser más eficiente y segundo, tener un uso mejor del ciclo del agua utilizando lo digital para cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Al final lo digital también va conectado con lo ecológico, ¿no? Y por otro lado, bueno, antes de pasar un poco a ámbitos jurídicos que pueden utilizar los municipios, instrumentos jurídicos para solicitar estas ayudas, mencionar que quizás la pata débil que ya han comentado varios autores del plan de recuperación es que los municipios no son parte de la conferencia sectorial del plan de recuperación, donde están el Estado y las comunidades autónomas, sino que la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, que de hecho creo que el alcalde de Vigo es actualmente presidente de esa federación, puede ser llamada como voz, pero no tiene un sitio en esa conferencia sectorial, ni tampoco en la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, que son los que técnicamente elaboran esos proyectos del plan de recuperación y también los propios PERTE. O sea que los municipios pueden solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias que tenga voz en esa conferencia sectorial, pero tiene que vehicular todas sus solicitudes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con lo cual no tienen un sitio en esa conferencia sectorial. Pero bueno, más allá de los programas específicos que comentará el siguiente ponente, yo quería aludir un poco a los instrumentos jurídicos más flexibles para ejecutar estos fondos del plan de recuperación que se publicaron, como sabéis, en el Real Decreto Ley 36/2020, que aprueba el plan de recuperación, pero que también establece determinadas modificaciones a determinadas leyes, como son la Ley General de Subvenciones, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de convenios y también de consorcios, y también la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, esto me afecta también porque estoy en mesas de contratación dentro del IDAE como vocal jurídico. Y bueno, básicamente, sobre todo de cara a los municipios en materia de subvenciones, no tiene tanta utilidad porque, de hecho, el plan de recuperación, los municipios no van a gestionar las subvenciones, sino que van a ser beneficiarios de subvenciones, de los programas que se convoquen. Las subvenciones las van a gestionar o bien las administraciones estatales, por ejemplo, el IDAE gestiona subvenciones en materia de energía como organismo intermedio, o bien las comunidades autónomas, pero los municipios no van a gestionar subvenciones. Lo que van a ser es receptores, pueden ser beneficiarios de las subvenciones. Entonces, bueno, las medidas de agilización de las subvenciones no les afectan mucho, solo que se permite otorgar subvenciones sin concurrencia competitiva, donde se podrá dictar resolución de concesión por orden de presentación de solicitudes. Es decir, subvenciones para entidades locales, pues se van a otorgar subvenciones en función del orden de presentación. Con lo cual, claro, ahí los municipios van a tener que estar muy atentos porque habrá un límite de ayudas en los programas que comentará mi compañero y en estas donde no hay concurrencia competitiva, sino que se otorgan por orden de llegada, no en función de la calidad de los, por así decirlo, siempre que cumplan un patrón del programa, sino que se otorgan por orden de llegada, con lo cual es verdad que los municipios tienen que... pero es verdad que también los programas contemplan no solo que se otorgan a municipios, sino también a agrupaciones sin personalidad jurídica. Es decir, el propio Real Decreto Ley 36/2020 permite la colaboración público-privada para solicitar este tipo de ayudas del plan de recuperación y, de hecho, alude a posibilidad de constituir agrupaciones sin personalidad jurídica, públicas o privadas, para solicitar fondos siempre que lo contemple la convocatoria, claro está. Pero es decir, puede haber municipios que se puedan asociar con entidades, fundaciones o entidades del sector privado para solicitar fondos, o puede solicitarse incluso por
agrupaciones de municipios que no se hayan constituido ni siquiera en comarcas o en mancomunidades, con lo cual es un beneficio para, oye, aquellos municipios que quieran ir con otro municipio para solicitar ayudas, a nivel de ahorrar trámites, pues que puedan presentarse a esas convocatorias. Después también se regula la posibilidad de constituir consorcios con entidades de la Administración General del Estado sin necesidad de pedir la autorización legal que se pedía antiguamente la Ley 40/2015, es decir, para ejecutar proyectos del Plan de Recuperación. Es decir, puede haber municipios que se agrupen en consorcios con la Administración General del Estado para determinar determinados proyectos, ¿no? Para ejecutar determinados proyectos, ¿no? Y después también se permite la adjudicación directa de contratos de concesión de obras o de servicios a sociedades de economía mixta. Es decir, puede haber un municipio que reciba una ayuda del plan de recuperación y puede adjudicar la ejecución de ese proyecto a una sociedad de economía mixta formada por el municipio y otra empresa, y una empresa del sector privado, siempre que esa empresa se haya escogido a través de los principios de libre concurrencia y no discriminación, con lo cual se fomenta las sociedades de economía mixta. Creo que está el profesor Velasco Caballero, le he visto, de la Autónoma, donde yo hice el doctorado hace poco, que bueno, sabe más que yo de eso seguramente, pero bueno, ya sabéis que las sociedades de economía mixta eran sociedades formadas por entidades públicas y empresas que han estado bastante denostadas y poco utilizadas, y se le da un vigor a la hora de poder ejecutar ese tipo de proyectos siempre que el socio se escoja con una concurrencia competitiva, lógicamente. Y bueno, en materia de contratación pública, es decir, los municipios que reciban subvenciones de todos estos programas que comentará mi compañero van a tener que ejecutar fondos, y de hecho lo que hace, por ejemplo, IDAE lo que hace es, siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, verifica que la contratación pública se ha realizado cumpliendo la ley española y la directiva europea. Si no hay, porque al final las entidades públicas españolas como el IDAE, pues lo que hacen es cumplir lo que dice la Comisión Europea. Hay unas directrices y si no se cumplen, pues lógicamente hay una restauración de los fondos, ¿no? Entonces, bueno, los municipios tienen que cumplir con las normas de contratación pública, que es lo que van a verificar, lógicamente, las entidades concedentes de la subvención. Y en esta Real Decreto Ley se permite, por ejemplo, se amplían las cuantías para utilizar el procedimiento de abierto simplificado. Por ejemplo, en obras se puede utilizar el procedimiento de abierto simplificado abreviado, que es un procedimiento que no exige ni siquiera garantía definitiva y que es mucho más rápido para contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y servicios y suministros de valor inferior a 100.000 euros. Ni siquiera hace falta acreditar solvencia en este abierto simplificado abreviado y se amplían esas cuantías. Y se permite también la utilización del procedimiento abreviado simplificado, no el super simplificado, sino el simplificado ordinario, para los contratos que estén por debajo del límite de los contratos sujetos a regulación armonizada, que en materia de servicios y suministros estamos hablando de 220.000 euros, si mal no me equivoco, pero en obras y servicios estamos hablando de cuantías muy altas, por encima del millón, ¿no? Entonces, en ese caso, y siempre que los criterios sometidos a juicio de valor no sean superiores al 25%, en ese caso se puede utilizar el procedimiento abierto simplificado para tramitar los contratos, con lo cual se permite una agilización muy grande para ejecutar precisamente estos proyectos del plan de recuperación, modificando la normativa de la ley de contratos del sector público, porque al final los municipios lo que van a tener que hacer es contratar las obras o los servicios para los que están recibiendo una subvención. Con lo cual es importante que los municipios lo tengan en cuenta, que hay una gran flexibilización para precisamente que los proyectos del plan de recuperación se ejecuten a tiempo, ¿no? Que es uno de los debates que se está hablando ahora por parte del Banco de España. Yo estuve en el Banco de España letrado, si en verdad va a llegar a la economía productiva la ejecución de los fondos de recuperación. Entonces, bueno, instrumentos en el Real Decreto Ley 36/2020 hay para agilizar la ejecución de los fondos. Todo dependerá un poco también de los medios humanos con los que cuenten los municipios, que la verdad es que efectivamente hay dudas de si tendrán esos medios humanos para llevarlos a cabo, ¿no? Y más allá de eso, bueno, me quedo aquí porque si no voy a comer el tiempo al siguiente ponente, que va a hablaros un poco de los planes concretos que podrían usar los municipios dentro de este plan de recuperación para precisamente acelerar esa digitalización, esa conectividad de los municipios y también que ayude a evitar el despoblamiento, ¿no? Y nada, muchas gracias y paso la palabra al siguiente ponente. Muchísimas gracias, muy ilustrativo, muy completo y muy útil.
me quedo con una de las afirmaciones o una de las dudas que planteabas hacia el final, es decir, la gran cuestión es si de verdad van a llegar los fondos a su destino, indicabas a la economía productiva, pero a su destino en general, no solamente a la economía productiva. Y ese es el sentido de este aula y este es el sentido de la actividad de Gabeiras dentro del compromiso con los distintos objetivos de la Fundación. Es decir, hay muchos fondos, hay mucho dinero con objetivos compatibles, insisto, con las actividades de la Fundación, para desarrollo rural, para actividades culturales, para cualquier cuestión prácticamente que se nos venga a la mente. Y la idea con estas sesiones es tratar de poner en contacto a todos los actores que pueden contribuir a que esos fondos lleguen a su destino. En primer lugar, alguien que sepa capaz de explicar en qué consisten esos fondos a grandes rasgos, porque son muchas las líneas de ayuda, son muchos los planes. Entonces, por una parte, poner en relación las personas que son capaces de explicar qué fondos se encuentran disponibles. Por otra parte, tener en cuenta a las personas que pueden explicar e identificar las necesidades concretas. Los fondos tienen una pluralidad de usos o pueden tener una pluralidad de usos, desde digitalizar, por ejemplo, los fondos de un museo, darlos a conocer, crear plataformas colaborativas de distinta índole, por ejemplo, para la gestión de los usos de un monte. Es decir, las posibilidades son muy numerosas y conviene, insisto, poner en relación a todas estas personas y también a quienes pueden servir de intermediarios para facilitar la comunicación entre todos estos actores. De hecho, una de las líneas de actuación de estos fondos subvencionable es la capacitación, es decir, las charlas formativas sobre esta materia. El fomento de las capacidades digitales en la ciudadanía también es una actividad subvencionable, es decir, se puede pedir dinero para organizar actividades de capacitación digital para enseñar cómo crear la plataforma, cómo utilizar la plataforma, etcétera. Son muchísimos usos, muchas oportunidades y por lo tanto conviene, insisto, conectar a todas las personas que pueden aportar a ese fin para utilizar de manera correcta los fondos y para, en definitiva, si me permitís, transformar la sociedad, porque esta es una oportunidad de transformar la sociedad, de deslocalizar, de convertir el territorio en algo distinto al territorio tal y como lo conocemos hoy, a tener distintos núcleos y no solamente 2 o 3 núcleos de poder económico, cultural, social y por lo tanto que redunde también en beneficio de esa participación y de esa democracia, conceptos que han surgido a lo largo de la mañana y que me imagino que aparecerán también más adelante. Mencionaba el profesor Pernas a Francisco Velasco, que indica que está conectado. Francisco Velasco es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, gran conocedor del derecho local, gran conocedor de muchas otras cosas y dirige, junto a otra profesora, Carmen Navarro, un congreso de despoblación los días 22 y 23 de septiembre en Ciudad Real, congreso con el que la Fundación Gabeiras también colabora, porque bueno, pues, de nuevo coincide también con los objetivos. Ahora vamos a tener la suerte de escuchar a nuestro compañero en Gabeiras, Luis Fernández, un brillante jurista que colabora con el despacho y con la Fundación desde hace algunos años y va a aterrizar un poco más lo que se indicaba en la anterior ponencia para explicar líneas de ayudas específicas que pueden ser de utilidad en el contexto en el que nos encontramos hoy. Así que, Luis, muchas gracias y tienes la palabra. Susana, pues lo primero, antes de exponer la presentación, quería agradecer a Patricia, a Susana y a la Fundación Gabeiras, especialmente a Maya Lorenzo y Marco, que no sé dónde está ahora, el poder participar en estas jornadas, el dejarme ser ponente, ya que creo que son unas jornadas muy especiales, a la vez que importantes, porque yo creo que todos los que estamos aquí, todos los representantes de las fundaciones, la Fundación Gabeiras, todos los que estamos participando aquí, ¿escucha bien? Ah. Sí, lo tengo activado. Sí. ¿Sí? Bien, ahora. Gracias. Creo que estamos... Espera, que voy a pasar el mío, ¿vale? Vale. Vale. Sí, sí. La técnica, Vale. la capacitación. Y de capacitación de que no sabemos encender un botón porque no tenemos ni idea. Teníamos que darle a 2, ¿verdad? Sí, claro.
Ahora bien, ¿no? Un poquito Sí. alto lo mismo. Sí. Vale. Problemas técnicos aparte. Poco se está viendo, ¿eh? Sí, Yo sí. estoy... Quería no solo decir que creo que aquí todos estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Para reducir un poquito más esta brecha territorial y digital. Al final va todo unido en uno. Y nada, muy agradecido de participar aquí. La presentación, no sé si Isabel la está poniendo, que por cierto, también agradecimientos a Isabel Santamaría, que está a los mandos. Ahí, muy bien. Le damos a... Ahí, muy bien. Y nada, como ya ha adelantado José María Pernás en su magnífica presentación, yo voy a seguir un poco el hilo de lo que ha hablado él y voy a aterrizar un poco en qué ayudas, qué programas de ayudas tenemos a nuestra disposición para digitalizar los medios rurales, ya sea de manera indirecta o de manera directa. Pasamos a la siguiente y antes de hablar de las ayudas, quería solo dejaros por aquí las herramientas que tenemos de búsqueda para poder buscar por nuestra cuenta aquella convocatoria que nos sea de interés y que nos puede interesar para solicitar la ayuda. Y la primera herramienta de búsqueda sería la página web del Gobierno de España, que ha habilitado para el plan de transformación. Y dentro de esta página web tenemos dos vías, que primero sería, lo indico con una flechita ahí, ¿no? El calendario de las próximas convocatorias. De momento está publicado el calendario del primer semestre de 2022 y evidentemente, conforme pasen los años irán publicando otros calendarios. Y luego más abajo tenemos un buscador de convocatorias donde tenemos un mayor filtrado. Podemos filtrar por nombres y por si el plazo está abierto o cerrado, donde la búsqueda puede ser más específica. Pasamos a la siguiente. Este es el calendario. Como veis, aquí la búsqueda es más generalizada. Podemos buscar por sector, por actuación, órgano responsable. Y con el control C y búsqueda de palabras, lo mismo, es más fácil buscar en este calendario. Aquí tenemos, bueno, abajo os dejo el enlace. Siguiente diapositiva. Y aquí sería el motor de búsqueda con un filtrado un poco más elaborado, ¿no? Siguiente. Y la siguiente herramienta de búsqueda es este Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Como veis, los campos son más numerosos, así que el barrido puede ser más específico y la búsqueda más centrada, ¿no? Podemos filtrar por órganos o por comunidades autónomas o por tipos de sectores, etcétera. O sea, es un sistema de búsqueda mucho más específico. Y ahora pasamos al siguiente. Y una vez que os he explicado esto, ya voy a entrar en qué programas de ayudas tenemos. Primero voy a hablar de dos programas de ayudas que voy a enfocarme de una manera más detallada, porque creo que el calibre de las mismas es más importante, ¿no? por que se les ha destinado. La primera sería esta, que es la convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que ya ha hablado antes José María Pernás, y va dirigida a los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Como veis ahí, ya he puesto que el plazo ya está finalizado, y es que ya ha finalizado, pero desde Gabeiras nos hemos centrado en estudiar las bases reguladoras de estas convocatorias para estar preparados para la convocatoria que viene, que será para municipios de menos de 50.000 habitantes. Estas subvenciones van destinadas a subvencionar los proyectos que presentan los ayuntamientos, por lo tanto el beneficiario serían las entidades locales, los ayuntamientos. Estos ayuntamientos, como solicitantes, presentan un proyecto que va destinado a digitalizar la administración pública y lo hace en un sistema de concurrencia no competitiva. Esto, como ya ha dicho también José María, es un sistema donde el órgano concedente da la subvención según el orden de llegada y no tanto por una puntuación del proyecto. La solicitud se hace de manera electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y estos proyectos que presentan los ayuntamientos para digitalizarse tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos es tener estos objetivos de carácter general que se encuentran enumerados en la convocatoria, que es reducción de la brecha digital, muy importante, mejora de la eficiencia y eficacia de empleados públicos, reutilización de servicios y soluciones digitales construidas y utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales. Además de eso, el proyecto tiene que seguir una de las líneas estratégicas que también indico en pantalla, como es la administración orientada al ciudadano. Esto sería, por ejemplo, un asistente virtual que acerque de manera digital al ciudadano con la entidad pública o, por ejemplo, un chatbot para poder gestionar cualquier
actuación con el ayuntamiento o con la entidad local. Luego, otra línea de actuación podría ser operaciones inteligentes, como puede ser automatizar procesos, utilización de robotización, de inteligencia artificial. En definitiva, utilizar tecnologías innovadoras digitales. Una cosa, Sí. Luis, ¿puedes explicarnos lo que es un chatbot? Un chatbot, pues por ejemplo, cuando llamas a tu compañía de teléfonos, a Vodafone o Movistar, hay veces que te contesta una máquina y te dice, pulsa 1 si quieres el servicio tal, pulsa 2, eso es un chatbot. Es hablar con una máquina que, digamos, que entiende lo que tú le dices y por su sistema coge la palabra que tú dices y te responde con una respuesta automatizada. Es deshumanizar la administración entre tú y yo. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Si tienes alguna duda, alguna palabra que digo que no, preguntarlo sin problema, ¿eh? Luego, otra línea estratégica sería el gobierno del dato. Esto, por ejemplo, sería el Data Lake, que voy a explicarlo. Un Data Lake es una base de datos pública, transparente, muy grande, donde, por ejemplo, la búsqueda puede ser a través del Big Data y el ciudadano puede acceder a esta base de datos para buscar cualquier tipo de información relacionada con su ayuntamiento o cualquier otro dato que esté en la base. Luego, infraestructuras digitales o también otra línea sería la ciberseguridad. Todo programa que vaya dirigido a que la seguridad de las comunicaciones o de cualquier tipo de antivirus o estas cosas para proteger lo que es el sistema de la administración pública digital. Y por último, decir que la instrucción de este procedimiento y el seguimiento de este proyecto del ayuntamiento lo está llevando el proyecto tal como lo dice la línea estratégica, lo lleva a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Pasamos a la siguiente. El otro programa de ayudas en el que me voy a enfocar más que el resto es el programa Kit Digital, seguramente habéis oído hablar de él. Es un programa de ayudas cuyo objetivo es digitalizar las pequeñas, las medianas, las microempresas y las personas en situación de autoempleo. De momento estamos en la primera convocatoria, el plazo está abierto. Esta primera convocatoria va dirigida a empresas de entre 10 y 50 empleados y el importe máximo por beneficiario es un bono de 12.000 euros, que ahora explicaré qué es este bono digital. El plazo es hasta el 15 de septiembre o hasta que se agote el presupuesto que se le ha dotado al programa, así que os animo, si tenéis una empresa que cumpla estos requisitos y queréis digitalizarla, a que solicitéis este programa porque es muy fácil y muy sencillo. ¿Cómo funciona este programa aquí digital? Pues el solicitante deberá hacer la solicitud vía electrónica, rellenando un formulario automatizado que está disponible en la plataforma Acelera Pyme o en las redes de red.es. El formulario es muy sencillo, hay que rellenar los campos muy básicos. Y una vez que se envía la solicitud, el órgano concedente es red.es y si cumplimos una serie de requisitos, los que están en la convocatoria, nos concede el bono digital. Una vez que tenemos nuestro bono digital, tenemos un derecho de cobro, no nos dan el dinero, sino que tenemos un derecho de cobro para que un agente digitalizador nos preste una solución digital. Ahora entro a qué es eso, ¿no? Por lo tanto, una vez que tenemos el bono, tenemos que seleccionar en un catálogo de soluciones digitales aquella solución digital que nos puede interesar para nuestro negocio. Una vez que que seleccionamos la solución digital, tenemos que contactar con el agente digitalizador. Este agente digitalizador formaliza un acuerdo de prestación de soluciones digitales con el beneficiario del bono y una vez que este acuerdo está formalizado, ya nos presta la solución digital, nosotros cediéndole el bono que nos han dado. El plazo que tenemos una vez que nos han dado el bono es de 6 meses. ¿Qué es esto de la solución digital? ¿Y qué es esto para empezar, qué es un agente digitalizador? Un agente digitalizador es una empresa que ha solicitado tener esta característica y tener esta capacidad de prestar soluciones digitales, teniendo que reunir una serie de requisitos y solicitándolo también a red.es. Una vez que red.es le admite como agente digitalizador, lo introduce en un catálogo y este agente da de alta las soluciones digitales, que son aquellos servicios que va a prestar esta empresa para digitalizar las empresas de los beneficiarios del bono digital. Estas soluciones digitales, además, tienen que cumplir una serie de requisitos y tienen que estar incluidas en una de las categorías de soluciones digitales, que es lo que pongo ahí. Así que
no pueden prestar cualquier servicio, sino que el servicio tiene que estar incluido en una de estas categorías, como puede ser sitio web y presencia en Internet. Un servicio básico sería diseñar una web, por ejemplo. Comercio electrónico, como puede ser confeccionar una plataforma de comercio electrónico para realizar los pagos de forma online. Gestión de redes sociales, gestión de clientes, por ejemplo, formalizar o crear una base de datos, inteligencia empresarial y analítica, servicios de herramientas de oficinas virtuales, gestión de procesos, facturas electrónicas, ciberseguridad, volvemos con lo mismo, y comunicaciones seguras. Antes de pasar a la siguiente línea de ayudas, un poquito antes, he dicho que estamos en la primera convocatoria, pero van a venir más. De hecho, van a venir 2 convocatorias más. La segunda convocatoria irá dirigida a empresas de entre 3 y 10 empleados y la tercera será para empresas de entre 0 y 3 empleados. Pasamos a la siguiente. Y ahora voy a hacer un recorrido más breve y dando un par de pinceladas sobre varias convocatorias divididas por sectores. En cuanto al sector de movilidad sostenible, he destacado 2. La primera sería la convocatoria de apoyo al transporte sostenible, seguro y conectado relacionadas con la digitalización y la sostenibilidad. Los beneficiarios serían empresas privadas, incluidas pymes, por eso lo he introducido aquí, porque al final en los entornos rurales la economía se sustenta sobre todo en pequeñas y medianas empresas, y así como empresas públicas. Esta convocatoria va dirigida a financiar todos los proyectos que digitalicen diferentes líneas de transporte, carretera, ferroviario, marítimo, etc. Otra convocatoria serían las ayudas para el desarrollo de zonas de bajas emisiones, que está convocada para ayuntamientos y financian todas las actuaciones que realice el ayuntamiento para desarrollar zonas de bajas emisiones, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos, que creo que hace más falta en entornos urbanos que rurales. Pasamos a la siguiente. Y luego, otra vez, en el sector de las pymes del emprendimiento, he destacado también 3. El primero será el Hub de Emprendimiento Digital, destinado a también entidades locales, y la subvención serviría para financiar ecosistemas, lo llaman, de emprendimiento digital de las empresas del municipio que hayan obtenido esa subvención. ¿Se escucha bien? Así. Sí. Luego, el Fondo Tecnológico, otro programa de ayudas que va destinado a los comerciantes y a las asociaciones de comerciantes y invierte en inversiones tecnológicas para estos beneficiarios. Y luego, por último, he puesto aquí el programa de formación para expertos en transformación digital de las pymes, que es un curso que ya se lleva impartiendo desde 2016, pero que ahora con este programa de ayudas que vienen del plan de recuperación se financia lo que es el curso para emprendedores, sobre todo jóvenes, desempleados, para enseñarles a digitalizar su negocio. Más o menos el curso cuesta 5.000 euros, así que es una buena manera de formar también a futuros empresarios que quieran plantar o hacer crecer su empresa de manera digital. Pasamos al siguiente. Bien. En el sector del turismo he destacado bastantes. La primera sería la convocatoria extraordinaria 2022 de planes de sostenibilidad turística en destino. Esto va dirigido a las entidades locales también de las comunidades autónomas y las subvenciones irán destinadas a financiar los planes, las candidaturas de los planes de sostenibilidad turística que presentan los diferentes ayuntamientos o comunidades autónomas. Luego, el programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Estas ayudas van destinadas a las entidades locales también, pero tienen que, para solicitar esta ayuda, tienen que o formar parte de esta red de destinos turísticos inteligentes o haber solicitado la adhesión al mismo. Los proyectos que se financiarían serían proyectos destinados a crear destinos turísticos que pasen a ser inteligentes a través de la digitalización. Destinos de la red de destinos turísticos inteligentes, porque hay desde ciudades hasta pueblos, por ejemplo, el Monfragüe está ya incluida y el Valle del Arán también está dentro de la red de destinos turísticos inteligentes. Pasamos a la siguiente. O como no, como estamos en Galicia, tenía que poner esta convocatoria, que es las ayudas para la transformación digital y modernización de los municipios que forman parte del Camino de Santiago, integrados en la red de destinos turísticos inteligentes. Es prácticamente igual que el anterior, salvo que otro requisito que se le añade para acceder a esta ayuda es que la agrupación de entidades locales o la entidad local
que la solicitud tiene que, tiene que formar parte de los municipios que conforman el Camino de Santiago, así como ser parte de la red de destinos turísticos inteligentes o haber solicitado su adhesión. Y por último, en el sector del turismo, he añadido las ayudas para proyectos de digitalización de última milla en empresas del sector turístico. Última milla es como la última capa de aplicaciones destinadas a acercar el destino turístico al turista. Y en este caso los beneficiarios no serán entidades locales, sino que serán empresas o asociaciones que estén relacionados o que tengan alguna relación con el sector turístico. Y irían destinadas a financiar todos los proyectos que de manera digital, como he dicho antes, promuevan promuevan los destinos turísticos de la zona. Pasamos a la siguiente. Ya para acabar, en cuanto a igualdad de género, he añadido este proyecto que se llama Emprendedoras Digitales. No son subvenciones, sino que son líneas de financiación a través de préstamos participativos que están gestionados por la entidad pública ENISA. El objetivo de este proyecto de líneas de financiación es fomentar el emprendimiento digital femenino y los beneficiarios serían aquellas pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento donde una o varias mujeres tengan una posición de poder o liderazgo en las mismas. Los importes de los préstamos en esta convocatoria, el mínimo sería 25.000 euros y el máximo sería 1.500.000 euros. Y ya como última ayuda, que lo voy a explicar, en el sector audiovisual, he añadido este programa de ayudas a la producción, donde los beneficiarios serían aquellas empresas productoras, incluidas las pymes, y el objetivo de este programa sería financiar obras audiovisuales que utilicen tecnologías innovadoras, como pueden ser efectos especiales digitales, así como obras dirigidas por mujeres. Y ya con esto acabaríamos mi presentación. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda o queja, estaré encantado de responderlo. Bueno, Luis, yo la verdad es que tengo que decir que estoy súper orgullosa del equipo que formamos. El despacho y la fundación está lleno de mujeres y hombres como Luis, como María, como Marta Barahona, como Isabel Santamaría. Y realmente pues os tengo que agradecer el trabajo que hacéis y cómo lo hacéis, porque lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Bueno, Susana, no sé si quieres añadir. Empezamos ya con el coloquio. Creo que Luis tiene un superpoder, o sea, tener todo esto en la cabeza. A mí me ha abrumado. Es verdad que es tan complejo ahora mismo todo el esquema que se está poniendo sobre la mesa y que las pymes y los emprendedores y los autónomos, importantísimos, no los olvidemos, tendrían que saber manejar para poder tener acceso a estos fondos Next Generation, que realmente genera un poquito de ansiedad. O sea, a mí la sensación de cómo voy a abordar todo esto, porque estoy en lo rural, soy mujer, soy emprendedora, cultural, que no podemos olvidar que yo ahora quiero volver a la cultura en relación con todo esto. ¿Cómo hacemos para que estos fondos no sean una cosa de unos pocos? ¿Vale? Que yo creo que ese es el temor que subyace a que al final estamos hablando de que se han aligerado, nos lo ha dicho antes el profesor Pernás, que se han aligerado la contratación administrativa, que se ha aligerado todo lo que es la gestión pública para dar salida a toda esta ingente cantidad de dinero, 140.000 millones de euros, que fue el dinero del rescate bancario, no nos olvidemos de él. O sea, quiero decir que estamos hablando de mucho dinero, pero que en su día ya lo perdimos, ¿eh? O sea, que es la posibilidad de volver a recuperar esas cantidades, esa oportunidad. Pero ¿cómo hacemos para que esto no sea cosa de unos pocos? Porque al final, si no hay contratación, o sea, si se pueden escoger los socios, pues se puede escoger los socios con unos procedimientos administrativos más ligeros, pues muchos, los ciudadanos de a pie pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para que no sean 3 en cada comunidad autónoma los que vayan a ser beneficiarios de estos recursos? Y ahora que estamos en este entorno de una aula rural, dentro de lo que son el programa de cultura, de ruralidad y cultura que estamos organizando con Red, ¿cómo hacemos para que todos estos fondos además lleguen al tejido cultural, lleguen a las industrias creativas, efectivamente? Pero cuando hablamos de industrias creativas,
a la nanoindustria creativa, porque ya no estamos hablando de microindustrias creativas y estructuras productivas creativas, sino que son realmente personas individuales, autónomos, esas pymes entre 0 y 2, esta es el 80% del tejido cultural. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una buena posición en el sentido de que nosotros como fundación también nos ponemos a disposición de la comunidad de Reds, de la comunidad del grupo, del chapter de cultura en Reds, de todos los asistentes, para que podamos trabajar juntos, pensar juntos cómo podemos hacer que esto haya proyectos vinculados a la cultura, vinculados a la... Porque hablamos de digitalización, hablamos de sostenibilidad, hablamos de romper las brechas, pero todo esto tiene que estar presidido por la cultura. O sea, tenemos que tener proyectos culturales que cumplan estos objetivos, pero que también estén garantizando lo que decía Alfons, esos servicios mínimos culturales. Cuando hablamos, hemos visto todos estos conceptos en genérico y cómo conseguimos que todo esto esté enfocado para garantizar estos servicios mínimos culturales, ¿no? Yo no quiero, bueno, a mí es que me apasiona un poco ahora mismo con esto, pero yo quiero dar la palabra, por favor, obviamente a las personas que están presentes, pero también a todos los que están online. Nos va a gustar mucho escuchar vuestras intervenciones. Os las vamos a agradecer. Esto es una experiencia novedosa, la que estamos haciendo hoy de la realización de este aula mixta digital y presencial. Y queremos que participéis, porque precisamente eso será la muestra del éxito de esta convocatoria. Entonces, tenemos una lista de asistentes. Susana, si me ayudas, si alguien quiere, bueno, yo quería en particular, no sé si hay alguien de la Fundación Juana de Vegas, que está José Manuel Suárez, os invito a que participéis porque también teníamos la idea de que nos contéis vuestras iniciativas y experiencias en el ámbito rural y lo digital y por supuesto después de la Fundación Juana de Vegas pues que participéis todos en el diálogo, planteéis dudas y reflexiones. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias por invitarnos. Moi interesante, a verdad. Cousas que non sabía, ademais, co cal interesante a nivel personal tamén. Bueno, non sei exactamente como plantexalo desde o que facemos na fundación. Máis que nada, nos levamos 10 anos traballando no emprendemento rural. Bueno, 10 anos no emprendemento e nos últimos 3 non só en emprendemento, sino axudando tamén a empresas que xa están funcionando pois a consolidarse, non? E o que sí notamos é que nos últimos anos, xa antes da pandemia, pero que a pandemia ainda máis, é que o nivel de emprendemento subiu non tanto en cantidad, sino en calidad. Creo que é o que máis destacaría do traballo dos últimos anos. Hai unha capacitación maior dos emprendedores, tanto a nivel de conceptos empresariales como de ideas de negocio. Pero sigue faltando, quizás, como comentaron antes, un acercamento da brecha digital. Eso é importante porque para moitas empresas está sendo unha limitación. E despois tamén, quizá un tema que ao mellor é máis difícil de xestionar, pero é o tema logístico. O tema logístico hoxe en día no rural é un problema para as empresas importante, sobre todo para aquelas que queren empezar, que están un pouco máis distanciadas, facer chegar os produtos ás distintas canles supón unha traba moi importante e últimamente ainda encima con un coste moito maior.
Bueno, non sei que máis vos podo comentar, non? Podería estar falando horas, pero sí que creo que é importante que fomentemos ou que sigamos fomentando o emprendemento, que siga esta liña que creo que é boa, aínda que hai que mellorar, e correxir esas dúas ramas que para min son as que máis detectamos que están xerando problemas. Si alguien quiere comentar que lo que ha comentado José Manuel, el tema, las trabas, ¿no? Y los problemas que se plantean, yo no tengo la capacidad de ver quién pide la palabra. Yo no puedo... Vale, entonces, si te parece, Isabel Santamaría, pasas tú, das la palabra. Si alguien quiere intervenir en el público, Gemma o Jorge. Tenemos una participante en el público. Si os presentáis, por favor, porque no se os ve a vosotros, creo. Al público no se os ve. Hola. Sí. Hola, ahora sí. Vale, pues mi nombre es María Vaqueiro. Yo soy gallega y bueno, soy rural, intentando emprender en cultura. Entonces, bueno, un poco lo que echo de menos es, no considero a lo mejor que, bueno, yo no soy nativa digital, pero bueno, al final pues te vas actualizando, ¿no? con el paso de los años a nivel profesional, y tampoco desconozco la tramitación de las licitaciones y aún así me siento, como decís, desbordada, ¿no? Entonces, echo de menos, por ejemplo, a nivel... Bueno, hablabais hoy de unas subvenciones de digitalización, pero también hay unas ahora importantes del Ministerio para la transformación territorial, que es verdad que salió la orden antes de finales de año. Aun conociendo esas órdenes con anterioridad, sigues desbordado. Entonces, yo un poco lo que echaba en falta es que realmente hubiese un apoyo previo, ¿no? Igual hablábamos ahora de la digitalización, que tú tienes que entrar en una base, ¿no? Y tú contratas el servicio y ese bono social, no, ese bono digital, ¿no? Que comentabas. Pues lo mismo, pero para la preparación de los proyectos para presentar a estas convocatorias. Yo en este momento estaba, bueno, pues pensando en un proyecto que además es de cohesión territorial de varios concellos pequeños, de 5.000 habitantes o menos, en los que no contamos con ningún centro cultural, ¿no? Entonces, tenemos un espacio en uno de los concellos en el que hay que intervenir para reformarlo. Es un espacio que lleva mucho tiempo cerrado, pero bueno, que reúne condiciones para ser un centro cultural con un pequeño auditorio y un espacio para un coworking y para aglutinar al tejido asociativo, que es muy importante en la zona, pero es verdad que está muy disperso, bueno, pues por las características, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de coordinar 3 o 4 ayuntamientos con distintos partidos políticos gobernando. Proponerles que la iniciativa que quieres poner es en uno de esos ayuntamientos, no en los 4, que además el espacio es un espacio privado, con lo cual, ¿cómo gestionas ayudas públicas para un espacio privado en el que tú la única capacidad que tienes es convencer a los propietarios de o que haga una cesión o un contrato, cuando ellos en realidad su interés es vender ese espacio, pero bueno, es difícil, ¿no? Entonces, claro, me parece, o sea, es como lo piensas, lo proyectas, lo trabajas un poco y luego llega el momento de decir por dónde empiezo y llegas y te bloqueas y ya no eres capaz de seguir. Entonces, bueno, eso es un poco la situación, ¿no? Que es como cultura y tendría también una parte digital importante. Yo tengo la suerte que en el concello en el que estoy, que es Ponte Caldelas, en la provincia de Pontevedra, tenemos una empresa de comunicaciones local, lo cual tenemos la suerte de que disponemos de fibra óptica y entonces digamos que esa parte la tenemos solventada, que es una ventaja, pues digamos, competitiva muy importante respecto a muchos otros ayuntamientos del entorno, ¿no? Pero bueno, esa parte de la brecha de lo que es el acceso a Internet lo tenemos garantizado, pero bueno, luego llegar al resto nos cuesta muchísimo, claro. Vale, puedo repreguntar para entender bien. Entonces, lo que echas en falta desde el punto de vista, si quieres, de las políticas públicas o de la acción pública, es un acompañamiento previo, incluso a la convocatoria de la ayuda,
con personal cualificado para que os ayude justamente a preparar la solicitud cuando se haga la Claro, eso por convocatoria, ejemplo ¿no? en I+D muchas veces existen convocatorias, ¿no? Antes de tú llevar un proyecto al desarrollo o un proyecto a materializar, ¿no? El producto, por ejemplo, tienes una fase previa de preparación de ese proyecto, ¿no? Un poco también pues, para desarrollarlo y ver. Y yo aquí he hecho en falta eso también, ¿no? Que sabiendo que van a salir unas órdenes de este tipo para el rural, además, quiero decir, o sea, donde todavía tienen muchísimos menos recursos que en un entorno urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo accedo yo? ¿Cómo conozco? Bueno, yo tengo la suerte de poder estar aquí hoy y seguirlo, todo el trabajo que hace Fundación Gabeiras, y os lo agradezco porque la verdad que es maravilloso el trabajo que estáis haciendo. Bueno, y Red también, yo soy fan de Gabeiras y de Red, pero bueno, pues por circunstancias he llegado, ¿no? Pero sé que no todo el mundo en el entorno rural llega. Y claro, entonces, si alguien que conoce las herramientas, pues ya le cuesta, alguien que las desconoce, o sea, no, presentar una cosa sencilla, a lo mejor no es tanto. Bueno, sí conocer las herramientas, ¿no? Que también es verdad que a lo mejor no se hace ni siquiera la difusión en los ayuntamientos, y también los ayuntamientos deberían de tener un papel importante de promover ellos la difusión de todos estos programas, independiente de que lo haga capacitación, pero ellos lo que tienen que fomentar es que realmente estas ayudas lleguen al entorno rural. Yo no veo ninguna jornada en mi entorno que diga venid hoy que vamos a hablar de las convocatorias que están por venir para proyectos pequeños de menos de 10, de 3, de 5, de una persona, que son los mayoritarios, para realmente estar preparados para cuando lleguen. Yo, María Vaqueiro no es cualquiera, quiero decir, precisamente no, es verdad, o sea, bueno, la conocemos mucho y somos amigas, conocidas, colegas. María lleva toda la parte de sostenibilidad, trabaja en sostenibilidad en música, festivales de música, es la responsable de sostenibilidad de un maravilloso festival que se produce en Galicia. Vamos a hacer un poquito de publicidad, porque lo podemos hacer perfectamente, que es el Festival Sin Sal. Entonces, no es cualquiera. O sea, lo que quiero decir es que cuando una persona como María, que es una persona que está constantemente, o sea, que es innovadora, que está muy informada, que ha decidido desarrollar su carrera en el ámbito local, de quedarse de donde viene y quedarse en Galicia y quedarse en sus zonas y en sus concellos, pero es una persona excepcional. O sea, es una persona que realmente tiene mucha capacidad, mucha iniciativa y que aún así está manifestando esa dificultad. O sea, quiero decir que si María Vaqueiro lo manifiesta, es que realmente va a haber miles de personas que no van a poder. ¿Queríais participar también en la sala? También sí. Online quiere participar, ha levantado la mano Charo Tegui. Vale, vamos a hacer un online, un presencial. ¿Os parece? Venga, fenomenal. Los presenciales es 1-1, y que hay menos gente en la sala, pero han hecho el esfuerzo de venir, ¿eh? O sea que por eso hacemos la equiparación. Venga, Charo. Charo. No se te oye, Charo. Charo, estás muteada. Voy ya. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Fundación Gabeiras, a todo el equipo, a Patricia, como siempre, que es como ese, ya que estamos en el mundo rural, ese tractor que arrastra todos los proyectos, y por supuesto a Alfons y a Red y a los dos ponentes que nos habéis explicado también todas las capacidades que puede haber con respecto a los proyectos. Yo me gustaría seguir un poco con lo que ha puesto de manifiesto María, porque yo creo que eso es absolutamente fundamental. Es decir, María, por si te sirve de consuelo, yo soy profesora universitaria, estoy en un entorno universitario, se supone que tengo todas las facilidades del mundo. Hicimos un equipo de trabajo, intentamos organizar una propuesta para presentar en temas de despoblación y de mundo rural y fuimos incapaces. Es decir, hay un momento en que de verdad se manifiesta la brecha digital, pero la brecha digital no en términos de que no haya acceso
podríamos decir infraestructural, sino la brecha digital de no puedo rellenar los papeles, no sé qué más me piden, no sé cómo hacerlo. Y entonces desanima y echa para atrás de manera muy importante. Entonces, yo creo que desde entornos como este en el que estamos y desde los que venimos trabajando, yo creo que sería interesante que empezáramos a pensar en o hacer una petición, podríamos decir, tanto a las instituciones, bueno, los ayuntamientos pequeños pues es imposible porque bastante tienen con sobrevivir, pero en cualquier caso a las diputaciones provinciales, a las comunidades autónomas, que empiecen a pensar en crear equipos de gestión, de ayuda a la gestión de las propuestas, es decir, no a generar propuestas, si las propuestas existen, si hay gente que tiene muchas ideas, como acaba de manifestar María, es decir, que tiene ganas, que tiene ideas, que está comprometida con el territorio, pero que es incapaz o que somos incapaces, y ahí me incluyo yo, somos incapaces de en un momento determinado gestionar. Gestionar no la llegada de los fondos, sino gestionar la petición. Por lo tanto, es que yo creo que deberíamos, ya digo, de alguna manera promover o impulsar a los distintos organismos, a las distintas instituciones de rango de comunidades autónomas, de mancomunidades, de ayuntamientos, etcétera, a crear estas oficinas, es decir, oficinas de apoyo a la presentación de los proyectos, porque si no, yo me temo mucho, y esto ya se va viendo, quiero decir, me temo mucho que finalmente quien va a ser beneficiario de los fondos Next Generation van a ser las grandes empresas que tienen capacidad de presentar estos proyectos para su evaluación. Por lo tanto, bueno, lo dejo ahí, quiero decir eso y luego quiero decir otra cosa también. Es decir, en la brecha digital, y aludo un poco a la intervención de Alfons, que como siempre maestro nos ha iluminado mucho. Bueno, en el mundo rural y más allá vuelvo a repetir, de la existencia de infraestructura, no infraestructura, hay un elemento fundamental que es la edad de los habitantes de los municipios, de muchos de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay que pelear no solamente por la llegada de la banda ancha, de Internet, etcétera, etcétera, sino también por la formación y la capacitación de gente de bastante edad. Es decir, yo creo que para nosotros, o para en general, para todo el país, ha sido un ejemplo este maravilloso señor que ha dicho de pronto nos negamos los jubilados a que nos maltraten los bancos y no sabemos trabajar con los temas online y, perdone, denos usted servicio, que para eso está. Y yo creo que esa también es un elemento que tenemos que tener en cuenta por la pirámide poblacional de muchos de los territorios en los que estamos trabajando, desde aulas rurales y de municipios pequeños, etcétera. Es decir, de gente que tiene mucha edad, y ver cómo se le puede llevar el derecho a la cultura a este tipo de población. Nada más. Muchísimas gracias otra vez y siento muchísimo, Patricia, de verdad no estar en ese maravilloso entorno, que me lo imagino, y que lo disfrutéis por nosotros que estamos aquí cociéndonos en Madrid. Sí, ¿no? Y además el hacer una cosa desubicada, deslocalizada en Madrid, hay que ver que esa es la dificultad, que no podéis moveros, o sea, no es fácil desplazarse. Respecto de lo que has dicho, Charo, la semana pasada o hace 10 días hicimos un aula también en Madrid
sobre la brecha digital en el ámbito financiero, ¿no? Y que estuvieron entre los asistentes, pues la asociación, el movimiento que dice soy mayor, no soy tonto, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente también el sector financiero es un problema. Y sí, Susana. Nada, no, que José María Fernández ha dicho que quería hacer un apunte a lo de... Vale, Exacto. pues es que yo no tengo Perdona, gafas, que te yo no veo cortaba. nada, así que te agradezco la... No, nada, gracias. Solo quería comentar en relación a lo que comentaba Charo, que para los municipios y, bueno, no tanto quizás para el sector privado, pero también la única vía obligatoria de canalización de propuestas y precisamente este déficit que tú ves efectivamente de gestoría o de ayuda para cómo presentar todos estos proyectos, porque al final, efectivamente, aunque hay plazo de subsanación, cuando se presentan los proyectos se otorga subsanación para subsanar los documentos, la única vía que yo veo a nivel vinculante es la que os decía, es decir, que los municipios pequeños, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, planteen sus problemas a esa federación, que es la que tiene canal de comunicación en la conferencia sectorial del plan de recuperación, que es la que por así decirlo, plantea cuáles son los programas, cómo se tramitan los programas, etcétera. Entonces, la ayuda de la Federación de Municipios sería importante en ese sentido, es decir, sobre todo a la hora de aglutinar varios municipios o varias casuísticas. Y después, para aportar un poco, el tema es que en el plan de recuperación, claro, por ejemplo, estaba leyendo aquí la página 10, es que en su momento se hablaba de diálogo entre agentes sociales y el gobierno, y se activarán foros o consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados en el plan, con representantes de los agentes sociales, el sector privado y la sociedad civil, con espacios de debate, asesoramiento y seguimiento de los programas. ¿Cuál es el problema? Que esto en la práctica, como bien habéis comentado, se ha traducido en, efectivamente, foros de la sociedad civil, pero de determinada sociedad civil, al final, como todo, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre los grupos de interés para ampliar un poco lo que es sociedad civil. Entonces, claro, se ha hecho, efectivamente, en relación a empresas del sector o asociaciones que conocen el tema, pero que tienen unos medios mucho mayores que cualquier emprendedor en un municipio pequeño. Y se habla de que el Fondo de Recuperación se incorporará a las conferencias de presidentes y que las entidades locales participarán en el proceso de gobernanza. ¿Cuál es el problema? Que el Real Decreto Ley 36/2020, que es el instrumento que ahora mismo podemos vinculante, solo habla, como os decía, de que a nivel local es la Federación de Municipios la única que puede plantear cuestiones en la comisión esta que os digo, que se denomina Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, a la hora precisamente de, por ejemplo, trasladar este déficit de asesoramiento, porque evidentemente no todos los emprendedores, no todos los ayuntamientos van a poder contratar a una consultora que les guíe. Entonces, bueno, ahora mismo no sé si otros veis otra vía, pero la única vía es la de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias por la aclaración. Pero me parece interesante. Bueno, siempre después de las aulas nosotros hacemos un documento con reflexiones, con propuestas, con lo cual todas estas propuestas y estos retos los dejaremos por escrito para que podamos continuar trabajando en ellos. Y además siempre después de las aulas queremos que haya secuelas, que haya consecuencias, ¿no? que veamos cómo podemos avanzar en los temas que se han planteado. Y es un documento, perdón, abierto a sugerencias, a que lo complementéis con aquellas ideas que, bueno, pues que nos hayan manifestado aquí, que se os hayan ocurrido después. Así que es un documento de trabajo abierto y cooperativo. Sí. Vale. Bueno, mi nombre es Manuel Rodríguez, yo soy coordinador de la Fundación RIA. Primero de todo, gracias por la invitación y felicitaciones por la jornada. Quería una fundación que somos jóvenes, pero bueno, ya tenemos 6 años de experiencia en el ámbito de la ordenación del territorio, el urbanismo, la arquitectura, medio ambiente. Al final tratamos muchos temas transversales que van desde la movilidad, la regeneración urbana, emprendimiento rural, dinamización de núcleos rurales, etcétera, ¿no? En la línea de presentaciones anteriores, encontramos todo el mismo tema, no solo para la gente con la que tratamos, sino para nosotros mismos. Siendo una fundación que tiene cierta capacidad y que entendemos perfectamente por dónde van las líneas de la Unión Europea, te podría hacer ya el listado aquí, el desglose de todos los fondos que conozco y muchos los conocía de los que han presentado, las dificultades para acceder a ellos. Y nosotros en algunas, una especie de metáfora,
pero creo que es un poco lo que encontramos, ¿no? Los fondos son un gran imán, pero la gente está demasiado separado de las ideas de la gente, ¿no? Y no logran atraerlas. Las levantan un poquito y nos crean esa esperanza, pero que después, para llegar a ellas, lo que necesitas es un equipo a tiempo completo, estudiando la convocatoria y desarrollándola. Incluso una vez te la otorgan, siendo capaz de justificarla y de llevar toda esa carga. Por lo tanto, es un poco lo que decían anteriormente. Te obligan a tener una consultora externa especializada en fondos europeos o tener un departamento propio dentro de tu empresa, por lo tanto solamente medianas, grandes empresas van a poder asumir eso, que se dedique justamente a la gestión de fondos europeos. Vemos algunas oficinas o alguna red de oficinas, como podrían ser oficinas como acá en el emprendimiento rural, que al final lo único que te hacen allí es darte el papel más o menos de la subvención o del trámite o lo que sea. Pero vemos como que esa red, por ejemplo, ya está distribuida por todo el territorio de Galicia, no sé cuántas hay, pero a lo mejor son más de 50 oficinas que están más o menos distribuidas en un territorio asequible, digamos, por comarca, ¿no? Quizás es dotarlas de un poco de los medios, pero es que creo que es vital para los ayuntamientos, para los emprendedores de núcleos ni siquiera rurales, en ciudades medias, incluso casi grandes, ¿no? De que tengan esas figuras que era un poco lo que trasladaba la anterior intervención, ¿no? Tienes una idea, la logras plasmar, la logras desglosar en todo su presupuesto, en su temporalidad, en lo que sea, pero aún así necesitas ese apoyo, ese pequeño acompañamiento que te diga, vale, y este documento, y este, y el otro, y plantéalo de esta manera y demás, y podemos, y lo puedes presentar, ¿no? Y pequeñas infraestructuras de apoyo, que no es para lo que decíais, ¿no? No es para que generen las ideas, ni que te den la vida resuelta, ni que te den el dinero, sino que te ayuden a completar esos 3 pasos más que tienes para presentar. Y después ya, bueno, competirás y lo tratarás de desarrollar, ¿no? Pero bueno, nos lo encontramos tanto en la movilidad, como en la eficiencia energética, como en la conservación medioambiental, en los ámbitos culturales quizás no estamos tanto, pero también llevamos procesos participativos con la gente, tal, y nosotros ahora mismo estamos preparando convocatorias para la nueva Bauhaus europea, para la otra no sé, de espacios públicos, de conservación medioambiental, de transformación territorial, y queremos acceder, y bueno, unas dificultades increíbles. Yo, bueno, Manuel, os invito a todos a que miréis la actividad de la Fundación RIA, que es muy interesante. Tengo después una reflexión, pero damos paso al siguiente intervención online. Estaba Francisco Velasco. Bueno, buenos días. En este caso no solamente no os hablo desde Madrid, sino que os hablo de mucho más lejos. Estoy ahora mismo en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, donde también estas cosas preocupan. Y yo, haciendo el seguimiento de lo que habéis dicho, yo lo que veo es que toda esta situación de la necesidad de una recuperación económica basada en la digitalización, la economía verde, lo que estamos mostrando, sobre todo en el caso de España, es fuertes defectos institucionales. Toda crisis pues, saca a la luz algunas deficiencias que estaban en el sistema. Y lo que estáis hablando de la falta de capacidad para hacer propuestas no solamente tiene que ver con las propuestas, que también, sino también tiene que ver después con la gestión, la intervención, como tienen forma de subvención, la intervención después es muy difícil de todo esto, las evaluaciones, los pagos, y esto lo sabe quien se dedica a gestionar sistemáticamente ayudas, que este funcionamiento por proyectos subvencionados que luego requieren de muchísima justificación hace complejísima, incluso detrae una gran cantidad de los recursos que tendrían que ser productivos y se convierten simplemente en gestión burocrática. Bueno, aquí lo que se ve es que, porque esto no es nuevo, en anteriores financiaciones de proyectos en el ámbito de la despoblación, pues ya se ha visto que este déficit institucional existe. En una buena medida se ha tenido que recabar el apoyo o la gestión incluso principal de los grupos de acción local, que se convirtieron durante muchos años en los actores principales para dar músculo a las políticas contra la despoblación. Se está hablando de crear oficinas de apoyo, que normalmente se está pensando en ámbito autonómico. Bueno,
esto lo que demuestra es que tenemos un problema de articulación territorial en España que va del municipio, porque el sistema se construye sobre el municipio muy pequeño, que no tiene capacidad ni de presentar proyectos, ni de ser ni siquiera selectivo respecto de los que le puedan gestionar entidades privadas, y no tiene capacidad después de gestión, pero tampoco las provincias, que muchas provincias de España la tienen. También es verdad que el mapa español es muy distinto en los distintos territorios y, por tanto, hay muchas provincias en España donde no es necesario, porque los municipios tienen capacidad, son grandes y tienen capacidad, pero en otras partes de España, sobre todo los que estáis en el norte, en Galicia, en Cantabria, en Asturias, pues no tienen esa capacidad, y eso no siempre se ha conseguido paliar a través de las provincias. Aquí en España, desde hace mucho tiempo, falta mayor asimetría en el mapa territorial y falta también esa figura que muchos países sí la tienen y nosotros no, por razones históricas, que es la estructura, el nivel de gobierno comarcal, que es el que normalmente funciona bien en estos ámbitos. Nosotros al final damos saltos muy grandes entre el municipio muy pequeño, la provincia y, por supuesto, el nivel autonómico. Segunda cuestión que yo vería aquí es que, bueno, vamos a marchas agigantadas, a pasos agigantados hacia la recuperación de la financiación orientada. Si los últimos 30 años habían sido un esfuerzo de financiación general, de sistemas financieros locales generales, todos estos proyectos de digitalización, de economía verde, circular, etcétera, van en la línea de la financiación orientada, lo cual al final hace a las entidades locales mucho más dependientes, cada vez más dependientes otra vez de los niveles autonómico y central de gobierno. Y la última cuestión que quería señalaros desde el punto de vista puramente administrativo es esto que ha aparecido en la ponencia anterior de José María, ¿no? Que era lo de los procedimientos no competitivos, ¿no? Bueno, los procedimientos no competitivos tienen bastantes problemas también. Parece que tienen un lado muy virtuoso, y es que el que llega, el que hace el proyecto, se le financia, pero hay que tener en cuenta que los proyectos no competitivos también es hasta que se acaban las aplicaciones, los créditos presupuestarios en cada uno de los casos. Y esto lo que puede provocar es que se estén financiando proyectos que no tengan ninguna viabilidad o que simplemente su virtud es que han llegado los primeros. Y también estamos financiando estamos en realidad retribuyendo a aquellos que tienen más músculo para hacer más proyectos y hacer más proyectos de más dinero, lo cual no significa que siempre se está haciendo aquello que es más necesario si lo centramos sobre todo en las políticas contra la despoblación, porque es posible que los muy pequeños, como tienen menos capacidad, tengan más dificultad para hacer proyectos y los propios proyectos sean de mucha menor cuantía y de mucha menor ambición. Por tanto, esto también tiene sus problemas. No digo que el plan de recuperación en sí mismo sea un problema, pero sí que es verdad que cuando no encuentra para su realización niveles institucionales adecuados puede provocar muchas desviaciones. Pues muchísimas gracias, Francisco Velasco. Es una reflexión que efectivamente, desde el derecho administrativo tiene que tener controles, pero si se relajan los controles puede plantear problemas y es tremendamente complejo. Estamos casi en hora. A mí me gustaría que Jorge Fernández León o Gemma Carbó, que son los coordinadores del Comité de Cultura y Red, tomasen la palabra en la sala, y ya concluimos, porque cuando estamos haciendo una sesión digital corremos el riesgo de que se empiece a desconectar la gente y nos quedemos solos. Entonces, para que eso no pase, pues entonces, si ellos pueden ya cerrar un poco la sesión. Bueno, yo solo deciros que haremos este documento de reflexión y os lo compartiremos a todos los que habéis asistido personal y virtualmente, para que podamos alcanzar soluciones y ver qué se puede hacer. No, yo en realidad, aparte del enorme agradecimiento por lo que percibimos en este poco tiempo que llevamos aquí, que está ocurriendo, de lo que casi no se puede hablar hoy porque toca mañana, además, el trabajo inmenso que aquí se está haciendo, quería hacer 2 o 3 consideraciones. Probablemente algunas repiten peor cosas que ya se han dicho bien, por tanto voy a tratar de resumir mucho, ¿no? Hay un hecho, está todavía, que yo sepa, muy poco estudiado el impacto
en la esfera digital cultural de la digitalización, pero todo lo poco que yo he visto hecho con cierto rigor dice que la multiplicación de las brechas con el crecimiento del espacio digital en el sector cultural es inmensa. Lo es en todos los aspectos. La brecha de género, la brecha del otro o de lo otro, la brecha de la provisionalidad y del empobrecimiento de los profesionales y las profesionales que trabajan en el sector, la brecha entre lo pequeño y lo grande, todo eso crece. Y crece en Gran Bretaña. Hay un estudio reciente terrible que muestra cómo en el campo de la cultura y del entretenimiento la brecha, la aparición, la multiplicación, el dominio de lo digital ha roto absolutamente un proceso que iba mejorando lentamente y se ha vuelto atrás de una forma muy profunda. En el caso de lo cultural y lo rural, creo que eso a mí me parece que todavía es más evidente. Pero hay una cosa que me gustaría preguntar, porque en realidad, Susana, estáis aquí por suerte y entre las personas que están también asistiendo digitalmente a este encuentro, personas que conocéis mejor que yo o podéis comprender mejor que yo, una cosa que me llama mucho la atención, que es, se está produciendo desde hace ya un tiempo, ¿no? No es una novedad. Yo diría que hace probablemente más de 2 décadas en España, un proceso que a mí me sorprende, ¿no? Y es que desde perspectivas aparentemente progresistas se está dando una acción política que yo calificaría de pensamiento ilustrado imperfecto. Es decir, cuando se plantea un problema, cuando se plantea afrontar una situación como la actual, en la cual hay una complejidad de esferas de ayudas y una cantidad enorme de recursos públicos destinados a algo, da la impresión de que no se plantea desde el punto de vista de que la distribución de esas ayudas tiene que responder a una lógica, a una ecología del sistema. Y se destinan los recursos únicamente a una parte ya nutrida, profundamente nutrida del sistema, y aquellos aspectos que claramente son más deficitarios, como el aspecto de los derechos de acceso o el aspecto de la capacidad para intervenir en esos procesos eficazmente, y por tanto todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital, quedan totalmente relegados. Es decir, no hay recursos específicos y mucho menos un bloque grande de recursos específicos destinados a ese fin. Mi pregunta es si es que ese es un tema que nunca se plantea en las conversaciones en las que se generan documentos, si la administración no es capaz de pensar, no es capaz de saber esto que tan obvio nos parece a todas y a todos, ¿no? Y es que hay un verdadero problema de alfabetización digital en el país y que nadie está ocupándose de afrontar ese problema. Nadie. De manera estructurada, administraciones, instituciones, colectivos, pero muy pocos recursos se destinan a ello, ¿no? Y es la sensación esta de que queremos crear coches populares y acabamos de generar otros Rolls Royce. Y esa sensación es muy descorazonadora. Y bueno, esto no quiero que sea una conclusión, creo que Gemma además quiere hacer una intervención, pero sí una preocupación creciente. Muchas gracias. Si puedo decir algo brevemente, 2 cuestiones. Una más vinculada a la pregunta concreta y otra más genérica, pero partiendo de esa reflexión. Dentro de las líneas de ayudas, aunque normalmente no se piensa directamente en ese tipo de actuaciones, al menos en las reuniones a las que hemos asistido online, donde las instituciones públicas han explicado dicha actuación, han insistido
en que son actividades subvencionables también las acciones formativas dirigidas a la alfabetización digital, precisamente porque uno de los aspectos en los que peor puntúa España en transformación digital es justamente en capacidades digitales. En general, somos todos, yo me incluyo, bastante incapaces digitalmente y conviene no perder de vista que estas ayudas también pueden ir dirigidas a ese tipo de actividades formativas. Claro, para que eso sea así lo tiene que solicitar alguien. ¿Quién va a ser el beneficiario de esa ayuda? Pues normalmente una asociación, una empresa en colaboración con una entidad que pueda proporcionar esa formación. Pero me parece un aspecto importante justamente para subrayar que eso es posible, que los fondos también van dirigidos a ese tipo de actuaciones y que son imprescindibles y que además se consideran, ojo, objetivos prioritarios por parte de las administraciones públicas, aunque es verdad que no se traslada de esta manera a la sociedad. Desde un punto de vista más general, la reflexión me ha hecho conectar ideas sobre, insisto, desde una perspectiva mucho más teórica, sobre el papel prescriptor de las ayudas públicas, que en el ámbito cultural a mí siempre me ha parecido muy interesante. Las ayudas públicas tienen un papel prescriptor de la misma manera que las instituciones culturales, los museos, por ejemplo, lo tienen, en la medida en que se opte por financiar un tipo de cine, por ejemplo, o un tipo de actividad escénica, no otra, o de arte gráfico, lógicamente se está prescribiendo un modelo de lo que es la cultura oficial, ¿no? Y al principio, cuando empezaste a hablar, creí que ibas a ir por ahí. Yo creo que en cualquier caso están conectadas ambas ideas. Las ayudas públicas tienen un papel prescriptor y yo creo que eso tiene que formar parte de la reflexión general. Pero en relación con la alfabetización digital en particular, sí que me gustaría subrayar que sí que es un objetivo público y que las ayudas pueden solicitarse con esa finalidad. Quien las pida o no las pida, eso ya es una cuestión, por supuesto, importante, pero distinta. Y te habla desde el conocimiento, porque Susana, cuando fue directora general del ICA, le dio una vuelta importante a las ayudas públicas en materia de cine y las modernizó. Y realmente fue una nueva etapa, ¿no? en ese esquema de ayudas. Gemma, Carbó. ¿Se oye? Sí. Solo ya para añadir algo más y cerrar. Lo primero, agradeceros muchísimo, porque de verdad creo que este es un ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? en relación a los fondos, ir creando estos espacios, ir creando estas posibilidades de transmitir información de una forma muy pedagógica. Yo os felicito porque de verdad que esta selección que habéis hecho, y lo sé bien porque están las compañeras del museo que están trabajando también en estos temas, y me consta la dificultad para seleccionar y para ajustar, ¿no? Y en ese sentido, muchas gracias. Solo dos cosas en cuanto a la digitalización, sobre todo. Entiendo que cuando se habla de infraestructuras es fibra óptica. O sea, porque la verdad es que el gran problema en clave digitalización en la mayoría de los espacios rurales, incluyendo Cataluña, que siempre parece que es el espacio más moderno, es que no hay fibra, es que no se puede trabajar literalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las únicas posibilidades reales de conectarte a la fibra óptica es a través de empresas, macroempresas, que son las que piden los fondos Next Generation para hacer llegar la fibra a los municipios. Mientras que pequeñas iniciativas de generar oportunidades de que este acceso a la fibra esté planteado más en clave comunitaria o más desde iniciativas más cooperativas, se están quedando atrás, ¿no? Entonces estamos volviendo al modelo de conexión únicamente privada y de beneficio a las grandes empresas, que son las que pueden pasar la fibra por estos territorios, ¿no? O sea, entiendo que, bueno, que esta línea de ayudas a infraestructuras puede ir para los temas de fibra, de instalación de fibra, ¿no? Pero no la pueden pedir los ayuntamientos, la pueden pedir pequeñas iniciativas comunitarias. ¿Te refieres a la convocatoria para ayuntamientos o la del programa Kit Digital? La de Kit Digital. Kit Digital yo creo que se refiere más a infraestructuras de, por ejemplo, servidores o de ciberseguridad. Vale. El tema de la conectividad va más por los operadores de Telefónica, por ejemplo, Movistar, todos estos operadores que de hecho por ley el gran operador que es Telefónica tiene que implementar esta infraestructura de 5G. No es
La subvención puede ayudar, pero es que ellos ya por ley tienen que ponerla, de por sí. Pero no la ponen. No la ponen. O llega más tarde, pero no es tanto que tengamos que pedirla, sino que ellos por ley tenemos el derecho nosotros a tener esta fibra óptica, esta accesibilidad a la conectividad. No lo digo porque en relación a las concurrencias estas que no son competitivas hay una cuestión básica y es que cuando no tienes conexión a internet no llegas el primero nunca. Efectivamente. Es que no llegas. O sea. Se agranda más la brecha y al final es un todo, ¿no? Sí. Un poco lo que comentábamos. Después otra cuestión, en términos de museos, por ejemplo, de contenidos digitales, nosotros estamos trabajando mucho este eje porque es que los museos de lo público tienen una gran limitación, que es los controles de seguridad, que son gravísimos en el ámbito digital. Entonces nos estamos dando cuenta de que en el caso del museo, como somos una fundación privada, hemos podido dar un salto desde el Museum Plus, que es el sistema de gestión de las colecciones de museos anacrónico, que depende de una empresa privada que no lo está actualizando, pero que tiene el monopolio. Hemos pasado a un sistema que es Dédalo, que es en abierto y que puede permitir una gestión mucho más ágil, pero lo podemos hacer como museo de una fundación privada, pero los públicos no pueden hacer eso. Porque la normativa y el control de los contenidos y del acceso a las webs y al mundo digital de los museos no se está revisando. Con lo cual, ahí hay un bloqueo. Y ahí hay un tema también de propiedad intelectual importante y de derecho a acceso a la cultura y de los derechos exclusivos de la propiedad intelectual que también... Que está todo conectado. Todo ¿no? conectado. Es muy interesante justamente para elevarlo a las conclusiones que se tengan que debatir en la conferencia sectorial correspondiente, porque es un ejemplo evidente de un problema común a los museos, con unas particularidades específicas, relacionado además con el acceso a la cultura y con estas cuestiones jurídicas de propiedad intelectual. Disculpas, Susana, se te oye muy bajito, no se te ha oído casi. Que no estaba encendido. Sí, que es un ejemplo perfecto, yo creo, de conclusiones a elevar a la conferencia sectorial que se mencionaba con anterioridad, porque es un problema común relacionado con el acceso a la cultura, con problemas jurídicos específicos que requieren un tratamiento asimismo específico, no en el totum revolutum de otras cuestiones, sino que hay que identificarlo como problema, eso para empezar, situarlo en la agenda pública y que sea debatido idealmente para encontrar una solución acorde. Bueno. ¿Algo más, Gemma? Sí, no, esto me lleva al tema de la FEM, de la Federación Española de Municipios, que claro, tiene el equipo que tiene. Entonces, asumir todas estas cuestiones le va a ser difícil, especialmente en cultura, donde creo que el personal son 3 o 4, ¿no? Y es difícil que pueda asumir todas las reivindicaciones, pero bueno. No, y ya para terminar, sí que en términos de alfabetización digital creo que hay un elemento muy importante y en el caso del cine es muy claro y me ha gustado mucho ver esta ayuda para la producción, que es la generación de contenidos, ¿no? Que siempre se olvida esta cuestión. Alfabetización, sí, hay que saber utilizar las herramientas, pero sobre todo hay que saber contar en formato digital, que no tiene nada que ver con el formato escrito. Entonces ahí no se está... ¿Qué es lo que tiene que hacer la cultura? ¿No? Enseñar estas nuevas narrativas, enseñar a generar estos relatos nuevos a través de nuevos instrumentos, ¿no? Pero esta parte nunca está presente cuando hablamos de digitalización, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, porque además esa es la parte activa de la alfabetización. La parte pasiva, no menos importante, es la capacidad de desarrollar una conciencia crítica sobre los mensajes que nos llegan a través de los distintos canales, el audiovisual, el digital, etcétera. En realidad estamos hablando de formación de la ciudadanía y es muy relevante y comparto absolutamente esa reflexión. Bueno, perdón, yo estoy encantada de tener esa sensación de que el tiempo se nos está echando encima, de que nos hemos pasado un cuarto de hora del tiempo previsto. Eso significa que bueno, no ha salido tan mal. Yo os convoco y os invito a que vayamos a la siguiente sesión de ruralidad, que será en el museo de la Fundación Carulla, que dirige Gemma Carbó. Yo quiero agradecer también la presencia de Radio Nacional, que está cubriendo y mañana también el evento de Rural Lab. Quiero agradecer de nuevo al Ayuntamiento. Vamos a hacer este documento. Esto no puede quedar así. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo soy súper
económicas siempre, y entonces esto es un problema de financiación. Si los propios proyectos tuviesen incluido la financiación de los equipos que te tienen que ayudar a preparar el proyecto, ahí hay un problema de seguridad si vas a recuperar esa financiación o no, pero es un problema de financiación, es un problema de acceso a la financiación de los más pequeños. Pero vamos a trabajar en ello, a ver qué podemos hacer, qué podemos pensar para que poder dotar también desde la Fundación de estos recursos para poder ayudar a los equipos. Nosotros en las aulas de la Fundación Gabeiras normalmente nos tomamos un café o comemos algo cuando son presenciales. Aquí a los que estáis online pues no os podemos invitar a nada, pero todos los demás nos podemos invitar a tomar algo ahora al paseo marítimo, que va a ser muchísimo más edificante que tomarlo en el despacho. Así que María Lorenzo, mil gracias, Isabel Santamaría, Marta Barahona, Luis, Susana, todo el equipo, Jorge y Gemma. Y muchas gracias a todas y todos, y que a ver si alguien pilla un euro del Next Generation. Adiós. Gracias.